Imagina esta escena. Todas las mañanas te colocas los zapatos, sales de casa y caminas durante 20, 30 o incluso 40 minutos. Lo haces porque sabes que caminar es bueno para el corazón, para la circulación y para mantenerte activo. Y durante mucho tiempo pensaste que eso también sería suficiente para conservar fuertes tus piernas. Pero un día ocurre algo extraño. Regresas de tu caminata, te sientas a descansar y cuando intentas levantarte, necesitas apoyar las manos sobre la silla. Otro día notas que subir una escalera te cuesta más. Tus muslos se cansan antes, las rodillas parecen menos firmes y cuando caminas sobre un suelo irregular, sientes que ya no tienes la misma seguridad. Entonces aparece una pregunta que muchas personas hacen después de los 60. ¿Cómo es posible que mis piernas estén perdiendo fuerza si camino todos los días? La respuesta puede sorprenderte. Caminar es una de las mejores actividades que puedes realizar para cuidar tu salud, pero caminar y fortalecer los músculos no son exactamente lo mismo. Tu caminata puede estar entrenando principalmente la resistencia, mientras los músculos que necesitas para levantarte, subir escalones y evitar una caída continúan recibiendo muy poco estímulo. Y existe otro detalle que casi nadie observa: si llevas meses o años caminando siempre la misma distancia, al mismo ritmo y sobre el mismo terreno, es posible que tu cuerpo ya se haya acostumbrado completamente. La actividad continúa siendo saludable, pero quizá ya no representa un desafío suficiente para conservar toda la fuerza que tus piernas necesitan. Hoy te explicaré por qué algunas personas caminan todos los días y aún así sienten que sus piernas se debilitan. También veremos las señales que indican que tu caminata puede no estar trabajando la fuerza, los errores que aceleran la pérdida muscular y qué cambios pueden ayudar a proteger tu movilidad. Y presta atención hasta el final porque te mostraré 3 movimientos sencillos que trabajan capacidades que una caminata normal muchas veces deja de lado. Pero antes quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo caminas normalmente? ¿Menos de 20 minutos? ¿Entre 20 y 40 minutos o más de una hora? Escribe tu respuesta en los comentarios junto con tu edad y el país desde donde nos estás viendo. Y suscríbete al canal porque aquí hablamos de fuerza, equilibrio y salud después de los 60 de una manera sencilla y práctica. Bien, comencemos por la razón principal. Caminar mejora la resistencia, pero no siempre desarrolla suficiente fuerza. Para entenderlo, piensa en 2 actividades diferentes. La primera es caminar durante media hora sobre una superficie plana. La segunda es levantarte de una silla baja sin utilizar las manos. En las 2 utilizas las piernas. Pero la exigencia no es la misma. Cuando caminas, los músculos trabajan de manera repetida durante un periodo relativamente largo. Esto ayuda a mejorar la resistencia, la circulación y la capacidad para desplazarte. Pero cuando te levantas de una silla, tus muslos y glúteos tienen que producir mucha más fuerza en pocos segundos para elevar todo el peso de tu cuerpo. Subir un escalón también exige una fuerza mayor, y evitar una caída puede requerir algo todavía diferente: potencia. La potencia es la capacidad de utilizar la fuerza rápidamente. La necesitas cuando tropiezas y tienes que colocar un pie delante antes de caer. Por eso una persona puede caminar durante 30 minutos y, al mismo tiempo, tener dificultad para levantarse de una silla. Puede tener suficiente resistencia para continuar avanzando, pero poca fuerza para mover el cuerpo contra una resistencia mayor. Las recomendaciones para adultos mayores no incluyen solamente actividad aeróbica, como caminar. También incluyen ejercicios de fortalecimiento al menos 2 días por semana y actividades destinadas al equilibrio. Esto no significa que debas dejar de caminar, al contrario, la caminata continúa siendo una parte muy importante de una vida activa. El problema aparece cuando pensamos que una sola actividad tiene que desarrollar todas las capacidades del cuerpo. Sería parecido a decir: leo todos los días, entonces mi memoria, mi velocidad, mi equilibrio y mi fuerza también tienen que mejorar.
Cada capacidad necesita un tipo de estímulo. Y ahora viene la primera señal de que tu caminata quizás se ha vuelto demasiado fácil. La primera razón es que tu cuerpo ya se acostumbró al mismo recorrido. Recuerda cómo te sentías cuando comenzaste a caminar. Tal vez al principio 10 minutos parecían mucho. Respirabas más rápido, sentías el trabajo en las piernas y cuando regresabas a casa necesitabas descansar. Después de varias semanas, el mismo recorrido comenzó a parecer más fácil. Eso fue una buena señal. Tu cuerpo se adaptó. El corazón trabajó de manera más eficiente. Tus músculos aprendieron a utilizar mejor la energía y caminar esa distancia dejó de requerir el mismo esfuerzo. Pero aquí está el punto que muchas personas no conocen. La adaptación también significa que el cuerpo ya no necesita realizar grandes cambios para completar una actividad que conoce perfectamente. Si durante 2 años recorres la misma calle a la misma velocidad y durante los mismos 20 minutos, es posible que continúes recibiendo beneficios importantes, pero quizá el estímulo ya no sea suficiente para mejorar o conservar determinadas capacidades musculares. Imagina que cargas una botella pequeña de agua todos los días. Al principio puede parecer pesada. Después de un tiempo, tu brazo se acostumbra. Si continúas levantando exactamente la misma botella, probablemente mantendrás cierta capacidad, pero llegará un momento en el que ese peso ya no desafiará al músculo. Con las piernas ocurre algo parecido. Los músculos necesitan una razón para conservar una capacidad que el cuerpo casi nunca utiliza. Y después de los 60, esto adquiere todavía más importancia. Ahora pregúntate, ¿tu caminata realmente exige algo de ti? ¿O puedes hacer todo el recorrido hablando sin ninguna dificultad y sin sentir trabajo en las piernas? ¿Caminas siempre sobre una superficie completamente plana? ¿Has reducido la velocidad sin darte cuenta? ¿Tu recorrido actual es más corto que hace un año? No existe nada malo en caminar a un ritmo cómodo. Para muchas personas, esa es la forma más segura de mantenerse activas. Pero debemos ser honestos. Una caminata muy lenta y siempre igual puede no ser suficiente para trabajar la fuerza. Y esto nos lleva a la segunda razón. La segunda razón es que las piernas casi nunca trabajan contra una resistencia mayor. El músculo se fortalece cuando tiene que producir más fuerza de la que utiliza normalmente. Esa resistencia no tiene que venir necesariamente de una máquina de gimnasio. Puede ser el peso de tu propio cuerpo. Por ejemplo, levantarte de una silla, subir un escalón, elevar los talones, sentarte lentamente, utilizar una banda elástica o cargar un objeto adecuado para tu nivel. El punto importante es que el músculo reciba un desafío progresivo. Caminar sobre una superficie plana utiliza los músculos, pero en algunas personas la resistencia es demasiado baja para mejorar de forma importante la fuerza de los muslos y glúteos. Por eso alguien puede caminar durante muchos kilómetros y continuar utilizando los brazos para levantarse. No es una contradicción. Está entrenando una capacidad, pero no necesariamente la otra. Las investigaciones sobre envejecimiento han encontrado que el entrenamiento de fuerza puede ayudar a conservar la masa muscular, mejorar la movilidad y mantener la capacidad funcional durante más años. Pero aquí existe un error común. Algunas personas escuchan la palabra fuerza e imaginan levantar grandes pesas. Piensan, eso no es para mi edad. Pero trabajar la fuerza no significa convertirse en atleta. Para una persona, una sentadilla puede ser fácil. Para otra, levantarse una vez de una silla puede representar un desafío suficiente. La intensidad depende del nivel de cada cuerpo. El ejercicio correcto no es el que parece más impresionante, es el que exige al músculo sin causar dolor intenso, pérdida de equilibrio ni un riesgo innecesario. Ahora piensa en tus actividades diarias. ¿Cuántas veces subes escaleras? ¿Cuántas veces te levantas sin utilizar las manos? ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste las pantorrillas? Si pasas casi todo el día en una casa de un solo piso y evitas los escalones, tus músculos pueden dejar de practicar esos movimientos y lo que el cuerpo deja de utilizar puede comenzar a perderse.
Pero existe una tercera razón que sorprende todavía más, porque algunas personas hacen una buena caminata por la mañana y pasan el resto del día casi completamente sentadas. La tercera razón es caminar 30 minutos y permanecer sentado durante muchas horas. Imagina que caminas desde las 8 hasta las 8:30 de la mañana. Regresas a casa, desayunas sentado, después miras televisión durante 2 horas, almuerzas y vuelves a sentarte. Por la tarde utilizas el teléfono o lees, y por la noche permaneces otras 3 horas frente al televisor. Al final del día puedes decir con razón, hoy caminé, pero también pasaste 8, 10 o más horas sin utilizar mucho los músculos de las piernas. Una caminata no borra automáticamente todo el tiempo de inactividad. La actividad física es importante, pero también conviene limitar los periodos prolongados de sedentarismo y buscar oportunidades seguras para moverse durante el día. No necesitas caminar otra hora. A veces, pequeños cambios ya aumentan el uso de los músculos. Levantarte durante los anuncios de televisión, caminar unos minutos por la casa, preparar una bebida, regar las plantas, guardar la ropa, cambiar de posición, realizar algunos movimientos suaves y seguros. El cuerpo responde a lo que haces durante todo el día, no solamente a los 30 minutos de ejercicio. Muchas personas comienzan a perder fuerza después de una enfermedad, una lesión o varias semanas de reposo. Al principio descansan porque lo necesitan, pero cuando se sienten mejor, continúan moviéndose menos por miedo, inseguridad o falta de confianza. Entonces se forma un círculo, las piernas pierden fuerza, caminar se vuelve más difícil, la persona se mueve menos y al moverse menos pierde todavía más capacidad. Romper ese círculo no significa hacer todo de golpe, significa volver a utilizar el cuerpo de manera gradual. Pero antes de aumentar cualquier ejercicio, existe otro factor que debemos revisar, porque el músculo no se mantiene solamente con movimiento, también necesita suficientes nutrientes. La cuarta razón es que caminas, pero tu cuerpo no recibe suficiente energía o proteína. Tal vez en los últimos meses comenzaste a comer menos, ya no tienes el mismo apetito, saltas el desayuno, almuerzas solamente una sopa o reemplazas una comida por café y algunas galletas. Muchas personas mayores reducen la cantidad de comida sin darse cuenta y algunas pierden peso pensando que eso siempre es algo positivo. Pero si la pérdida de peso ocurre rápidamente o sin haberla buscado, una parte del peso perdido puede ser músculo. El cuerpo necesita energía para mantener sus tejidos, y las proteínas aportan componentes necesarios para reparar y conservar la masa muscular. Una alimentación insuficiente puede dificultar el mantenimiento de la fuerza, especialmente cuando se combina con poca actividad o una enfermedad. Estudios han encontrado una asociación entre un consumo inadecuado de proteína y la sarcopenia, aunque la alimentación debe evaluarse junto con el ejercicio y la salud general. Ahora bien, esto no significa que todo el mundo deba comprar suplementos, ni que exista un batido capaz de recuperar por sí solo la fuerza perdida. La alimentación funciona junto con el movimiento. Comer más proteína sin utilizar los músculos no reemplaza el ejercicio. Y entrenar mientras se consume muy poca energía también puede dificultar la recuperación. Lo importante es observar tu alimentación completa. ¿Incluyes alguna fuente de proteína en las comidas? ¿Has perdido varios kilos sin proponértelo? ¿Tu ropa queda cada vez más suelta? ¿Tus muslos parecen más pequeños? ¿Tienes poco apetito desde hace semanas? Si la respuesta es sí, vale la pena hablar con un médico o un profesional de nutrición, especialmente si tienes enfermedad renal, dificultad para tragar, diabetes u otra condición que requiera una alimentación específica. No copies la cantidad de proteína que otra persona utiliza. Las necesidades dependen del cuerpo y del estado de salud. Y todavía hay otro problema. Puedes caminar todos los días y comer relativamente bien, pero una molestia en la rodilla, la cadera o el pie puede hacer que una pierna deje de trabajar correctamente. La quinta razón es que caminas compensando una pierna.
Observa cómo se desgastan tus zapatos. Un lado está mucho más gastado, uno de tus pasos es más corto, una pierna permanece más rígida, tu cuerpo se inclina hacia un lado cuando caminas. El dolor cambia la forma en que nos movemos. Si una rodilla duele, el cuerpo intenta protegerla. Entonces disminuye el tiempo que apoyamos el peso sobre esa pierna. La otra pierna comienza a trabajar más. Y con el tiempo aparece una diferencia. Una pierna conserva más fuerza, la otra participa cada vez menos. El problema es que muchas personas continúan caminando de esta manera durante meses. Dicen, mientras pueda caminar no pasa nada. Pero el cuerpo puede estar utilizando compensaciones. Tal vez completas la distancia, pero no distribuyes el esfuerzo de forma equilibrada. También pueden aparecer compensaciones después de una cirugía, una caída o una lesión antigua. Incluso cuando el dolor disminuye, el hábito de proteger un lado puede continuar. Haz esta observación sencilla. Cuando te levantas de una silla, mira tus pies. ¿Uno está mucho más atrás? ¿Empujas principalmente con una pierna? ¿Tu cuerpo gira hacia el mismo lado? Ahora observa una escalera. Siempre comienzas con la pierna más fuerte, subes un escalón y después colocas el otro pie al lado. Estas pequeñas estrategias pueden mostrar que una pierna ya no tiene la misma confianza o capacidad. No intentes corregir una diferencia importante simplemente obligando a la pierna débil a trabajar más. Primero, es necesario entender la causa. Puede existir dolor articular, un problema nervioso, una lesión o una alteración en el pie. Un fisioterapeuta puede observar la marcha y adaptar los ejercicios. Y si la debilidad apareció repentinamente en un solo lado, especialmente junto con dificultad para hablar, alteración del rostro o pérdida de equilibrio, busca atención médica urgente. Ahora llegamos a una razón que casi nadie relaciona con la pérdida de fuerza. La sexta razón es que entrenas resistencia, pero nunca entrenas velocidad ni equilibrio. Imagina que estás caminando por la acera, tu pie toca una piedra, el cuerpo se inclina hacia adelante. En ese momento no tienes varios segundos para pensar. Tus músculos necesitan reaccionar inmediatamente. Una pierna debe avanzar. El tobillo tiene que estabilizarse. Los músculos de la cadera deben impedir que caigas hacia un lado. Esa respuesta utiliza fuerza, equilibrio y velocidad. Una caminata tranquila puede no entrenar suficientemente esa reacción. Por eso algunas personas consiguen caminar durante mucho tiempo, pero se sienten inseguras al girar rápidamente, o pierden el equilibrio cuando alguien las empuja accidentalmente, o necesitan sujetarse al salir de la ducha. El equilibrio no depende solamente de los músculos. También participan la visión, el oído interno, la sensibilidad de los pies y el sistema nervioso. Pero las piernas necesitan fuerza para ejecutar la corrección. Por eso los programas de actividad para adultos mayores suelen incluir una combinación de ejercicio aeróbico, fortalecimiento y equilibrio, en lugar de depender de una sola actividad. Esto tampoco significa que debas practicar movimientos peligrosos. No intentes mantenerte sobre una sola pierna en medio de una habitación si tienes riesgo de caída. Los ejercicios de equilibrio deben realizarse cerca de una superficie firme y adaptarse a cada persona. Para algunos, un pequeño cambio de peso de una pierna a la otra ya representa un desafío. Otros pueden realizar ejercicios más avanzados. El nivel correcto es el que te obliga a concentrarte, pero te permite mantener la seguridad. Ahora llegamos a la última razón, y esta es muy importante porque no todo se resuelve simplemente haciendo más ejercicio. La séptima razón es que puede existir una causa de salud que todavía no has identificado. Supongamos que caminabas normalmente hace 3 meses, pero ahora tus piernas se cansan después de 5 minutos. También tienes menos energía, te cuesta levantarte y sientes que cada semana estás un poco más débil. No deberías asumir automáticamente que necesitas caminar más. Una pérdida rápida de fuerza puede tener muchas causas. Puede aparecer después de una infección, durante una anemia, por problemas de tiroides, por falta de determinados nutrientes
por enfermedades cardíacas o pulmonares, por problemas neurológicos, por dolor persistente, por pérdida de peso o por el efecto de algunos medicamentos. La sarcopenia también está relacionada con una disminución progresiva de la fuerza y la cantidad o calidad muscular, pero no se diagnostica simplemente porque una persona siente las piernas cansadas. Por eso debes observar el tiempo. ¿La debilidad apareció lentamente durante años o cambió mucho en pocas semanas? ¿Es igual en las dos piernas? ¿Existe dolor? ¿También tienes falta de aire? ¿Has perdido peso? ¿Sientes entumecimiento? ¿Arrastras un pie? Las respuestas pueden orientar hacia causas diferentes y existe una diferencia importante entre cansancio y debilidad. El cansancio es sentir que necesitas descansar. La debilidad es sentir que el músculo no puede producir la fuerza que antes producía. Puedes estar cansado después de una caminata larga y recuperarte. Pero si cada vez necesitas más ayuda para levantarte o subir un escalón, existe un cambio funcional que merece atención. Ahora quiero mostrarte una comprobación sencilla. No es un diagnóstico, solo sirve para observar si tu caminata está conservando algunas capacidades importantes. 3 preguntas para evaluar tu fuerza cotidiana. Primera pregunta: ¿puedes levantarte de una silla firme sin utilizar las manos? No intentes hacerlo solo si tienes riesgo de caída, pero observa lo que haces normalmente. Si necesitas empujar con los brazos, balancearte varias veces o utilizar una mesa, tus piernas pueden necesitar más trabajo de fuerza. Segunda pregunta: ¿puedes subir algunos escalones sin tirar de tu cuerpo con el pasamanos? Utilizar el pasamanos es correcto y aumenta la seguridad. La pregunta es si tus brazos realizan casi todo el esfuerzo. Tercera pregunta: ¿puedes bajar lentamente hasta sentarte o caes sobre la silla? La capacidad de controlar el descenso muestra cómo trabajan tus músculos cuando tienen que frenar el peso del cuerpo. Una persona puede caminar todos los días y mostrar dificultad en las 3 actividades. Eso no significa que caminar no sirvió. Significa que necesita complementar la caminata. Ahora, como prometí al principio, veremos 3 movimientos que trabajan capacidades diferentes. Antes de realizarlos, recuerda, si tienes dolor importante, mareos, una cirugía reciente, problemas graves de equilibrio o una recomendación médica específica, busca orientación antes de comenzar. Y si necesitas un bastón o un andador, no abandones tu apoyo para intentar estos movimientos. Primer movimiento: levantarse y sentarse con control. Coloca una silla firme contra la pared. Siéntate con los pies apoyados. Inclina ligeramente el cuerpo hacia adelante. Levántate utilizando las manos si las necesitas. Después, vuelve a sentarte lentamente. La parte más importante no es hacer muchas repeticiones, es controlar el movimiento. Si necesitas las 2 manos, utilízalas. Cuando ganes seguridad, puedes intentar hacer menos fuerza con los brazos. Tal vez al principio realizas 3 movimientos, después descansas. No existe obligación de completar 10. La cantidad adecuada depende de tu nivel. El objetivo es que los muslos y los glúteos participen. Segundo movimiento: elevar los talones. Permanece de pie detrás de una silla firme, sujétate con las 2 manos, mantén los pies apoyados y eleva lentamente los talones. Después, vuelve a bajarlos con control. Este movimiento trabaja las pantorrillas. Las pantorrillas ayudan a impulsar el cuerpo durante la caminata y participan en el equilibrio. No balancees el cuerpo para subir y no intentes hacerlo sin apoyo si tienes inestabilidad. La seguridad es más importante que la dificultad. Tercer movimiento: separar una pierna hacia el lado. Continúa sujetándote de una superficie firme. Mantén el cuerpo recto. Separa una pierna ligeramente hacia el lado sin inclinar todo el tronco. Después, vuelve lentamente. Los músculos laterales de la cadera ayudan a estabilizar la pelvis y controlar el equilibrio al caminar. Realiza un movimiento pequeño. No necesitas levantar la pierna muy alto.
y detente si aparece dolor. Estos ejercicios representan solamente ejemplos, no forman un programa completo, pero muestran una idea importante. La caminata mueve las piernas hacia adelante durante cientos o miles de pasos. Sin embargo, tal vez no desafías suficientemente el movimiento de levantarte, controlar el descenso, elevar el cuerpo o estabilizarte hacia los lados. Por eso complementar es diferente de reemplazar. No estamos diciendo, deja de caminar y haz fuerza. Estamos diciendo, continúa caminando y agrega las capacidades que tu caminata no trabaja suficiente. Ahora bien, ¿cuántas veces deberías fortalecer tus piernas? Las recomendaciones generales incluyen actividades de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos 2 días por semana, pero la frecuencia, la intensidad y los ejercicios específicos deben adaptarse a la condición de cada persona. Una persona muy activa puede necesitar un desafío mayor. Otra que acaba de salir de una hospitalización puede comenzar con movimientos mucho más sencillos. Lo importante es la progresión. El cuerpo necesita recibir un estímulo un poco mayor con el tiempo. Pero progresar no siempre significa aumentar peso. También puede significar controlar mejor el movimiento, utilizar un poco menos los brazos, realizar una repetición adicional, sentarse más lentamente o mantener una postura más estable. Pequeñas mejoras pueden producir cambios importantes en la vida diaria. Porque la fuerza no se mide solamente en un ejercicio. Se nota cuando puedes levantarte para abrir la puerta, cuando subes un escalón sin miedo, cuando cargas una bolsa, cuando puedes salir de casa sin depender constantemente de otra persona. Y ahora hagamos un resumen. Si caminas todos los días y aún así tus piernas se debilitan, esto no significa que la caminata sea inútil. Caminar continúa ayudando al corazón, la circulación, la resistencia, el ánimo y la movilidad. Pero puede no ser suficiente para conservar toda la fuerza que necesitas. La primera razón puede ser que tu cuerpo ya se acostumbró al mismo recorrido. La segunda, que tus músculos casi nunca trabajan contra una resistencia mayor. La tercera, que caminas durante unos minutos, pero permaneces sentado gran parte del resto del día. La cuarta, que tu alimentación no aporta suficiente energía o nutrientes para mantener el músculo. La quinta, que caminas compensando una pierna por dolor o debilidad. La sexta, que nunca trabajas el equilibrio ni la capacidad de reaccionar rápidamente. Y la séptima, que puede existir una causa médica que necesita evaluación. Pero la idea más importante es esta. Caminar y fortalecer no son enemigos, se complementan. Tu caminata puede ayudarte a continuar activo, los ejercicios de fuerza pueden ayudarte a levantarte, el equilibrio puede ayudarte a mantenerte estable, y una alimentación adecuada puede proporcionar a tu cuerpo los recursos que necesita para recuperarse. Después de los 60, cuidar las piernas no significa solamente poder caminar más kilómetros, significa conservar la capacidad de decidir a dónde quieres ir, levantarte sin miedo, salir de casa, visitar a tu familia, subir un escalón y continuar viviendo con independencia. Ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios cuánto tiempo caminas cada día y cuál de estas actividades te cuesta más. Levantarte de una silla, subir escaleras, mantener el equilibrio o caminar durante mucho tiempo. Escribe también el número 1 si llegaste hasta el final. Comparte este video con una persona que camina todos los días, pero continúa sintiendo que sus piernas pierden fuerza. Tal vez estaba pensando que debía caminar todavía más, cuando en realidad necesita trabajar otra capacidad. Suscríbete al canal y activa la campanita. En el próximo video hablaremos de los ejercicios que pueden ayudar a fortalecer las piernas después de los 60 y de los errores que debes evitar para no lastimarte. Muchas gracias por acompañarme. Los encomiendo a Dios Todopoderoso y deseo que siempre tengan salud, equilibrio y piernas fuertes para continuar viviendo con libertad e independencia. Cuídense muchísimo. Hasta pronto.